Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro curso de Flutter donde vamos a hablar de la base de datos Hive. Para aquellos que no conozcáis la base de datos Hive, os voy a explicar que es una base de datos formada de pares clave-valor, que es muy ligera y ultra rápida y está escrita en lenguaje Dart, lo cual hace que sea especialmente para el desarrollo de aplicaciones en Flutter. Entre sus características citaremos que es multiplataforma, nos va a permitir hacer aplicaciones de móvil, escritorio o de navegador. Tiene un gran rendimiento, tiene una API simple, potente e intuitiva. Permite tener mucha seguridad gracias a su fuerte encriptación y no tiene dependencias nativas. Todos los datos almacenados en Hive están organizados en boxes o cajas o contenedores. Un box podemos compararlo con una tabla en una base de datos relacional, una base de datos que utilice SQL, pero no tiene una estructura y puede contener cualquier cosa. Para una aplicación pequeña, pues puede ser que con un único box tengamos. Para aplicaciones más grandes, pues una manera excelente de organizar nuestros datos es hacer uso de diferentes boxes. Otra característica que hace muy llamativo Hive es su fácil aprendizaje. Podemos pensar en un box de Hive como un tipo de datos map, esto de pares valores, como hemos dicho antes, pares de clave y valores, mejor dicho. Y otra ventaja que nos ofrece es que podemos incluso evitar el uso de la wait y el uso de los objetos future, aunque podemos también utilizarlo. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Veis cómo declaro un objeto? Mediante var box, declaro un objeto que le dará el tipo correspondiente y lo inicializo hive.box, mi box. Aquí estoy abriendo ese box, que previamente habrá tenido ya otra apertura, lo veremos posteriormente, y estoy asociándolo con box. Entonces box.put nombre David metería el par compuesto por el nombre, por la clave nombre y el valor David en ese box. Podría poner ahora var nombre, veis, igual a box get nombre, y lo que me traería sería el valor asociado a la clave nombre, que en este caso sería David, si lo mostrase. En Hive podemos almacenar tanto los datos primitivos de Dart como listas y mapas, pero también nos ofrece la posibilidad de almacenar objetos de una clase que nosotros hayamos definido. Para ello tendremos que generar un adaptador. Para poner el adaptador haremos uso de anotaciones propias de Hive. Por ejemplo, aquí tenemos que yo habría definido una clase persona. La clase persona estaría compuesta por dos propiedades, por dos atributos, nombre y edad. Entonces, primero tendría que poner una anotación antes de definir la clase. ¿Veis? Pongo arroba Hive type id igual a 0. Defino que es un tipo nuevo para Hive y fijaros como parámetro paso el type id y tengo que pasar un valor entre 0 y 255, un byte. Y que sea un valor único si defino más de una clase. La clase, a su vez, veis que hereda, que extiende a Hive Object. Definimos que es un objeto Hive Object. Y ahora, delante de cada uno de los campos, de los atributos que van a formar ese objeto, pues voy haciendo la anotación arroba hivefield y voy numerando 0, ¿veis? Para el nombre y 1 para la edad. Una vez que yo hubiera generado esto, podría compilar y podría registrar mi adaptador. Esto me crearía una clase llamada persona_adapter que me permitiría acceder a todos los métodos y a todos estos objetos, pero almacenándonos en la base de datos. Y una vez que tengo definido el adaptador, que bueno, sí tengo que decir que HiveObject, heredad de la clase HiveObject es opcional, pero que es un buen hábito pues porque nos va a dar los métodos save y delete, ¿vale? Entonces, pues podemos ver cómo se la manipularíamos. Por ejemplo, ¿veis? Defino el objeto var box es igual a await hive.openBox mi box. Con esto lo que estamos haciendo, abriendo un box que ya hemos definido y bueno, lo estamos asociando al objeto box. A partir de ahora, veis, defino una variable, un objeto de la clase persona con un nombre María y una edad 26 y puedo llamar al método box.add persona, que lo que haría era guardar
ese objeto en ese box, en esa caja, en ese contenedor que hemos dicho que es la base de datos, al tratarse de una base de datos no SQL. Fijaros cómo puedo acceder a esos objetos, pues simplemente print box.getAt0. Estoy mostrando por pantalla el objeto que hay en la posición 0 en box, ¿vale? Que es el objeto persona que acabo de crear. Sobre ese objeto, bueno, pues yo ahora podría modificar, por ejemplo, edad, ahí, le daría otro valor totalmente distinto, le voy a poner 62, y podría guardar. Esto provocaría que se actualizara ese valor en la base de datos. Y si yo muestro ahora lo que hay en box en la posición 0, pues me mostrará el cambio, la edad nueva que acabo de poner. Y todo esto suena muy bien, pero creo que lo que realmente queréis ver es un ejemplo en acción, que haga un programa que tenga utilidad. Así que vamos a hacer un ejemplo con clubes de fútbol almacenándonos en la base de datos Hive. Y bueno, vamos a empezar por nuestro proyecto. Lo primero, el fichero pubescape, Jam, que hemos puesto algunas otras veces, lo hemos utilizado. Lo primero que hay que hacer es incluir las dependencias. ¿Veis? Aquí la sección dependencias, pues, incluyo Hive, incluyo la última versión hasta ahora, la 2.04, pongo delante el símbolo de exponenciación, como hemos hecho otras veces. Incluyo también la dependencia Hive subrayado Flutter en su última versión. Siempre os recomiendo que busquéis la documentación de cuál es la última versión. Y dentro de Dev Dependencies, o sea, dependencias del modo de desarrollo, vamos a incluir también pues esta de Hive Generator, y Build Runner, ¿vale? Lo dicho, buscáis esta dependencia y buscáis cuáles son las últimas versiones en internet. Aquí tenéis puestas las últimas que hago en esta fecha y que me va a permitir que se actualice. Y como es lógico, pago el correspondiente pubget para que se descargue las bibliotecas correspondientes. Recordamos siempre estos ficheros, el pubspec sirve para eso, incluyo las dependencias de mi programa y al pulsar el pubget o escribirlo desde línea de comando se descarga toda esa línea. Y bueno, me da de que ha sido correcto y puedo empezar a programar. Lo primero que voy a hacer va a ser crear una carpeta, porque lo que voy a hacer es primero crear los modelos. O sea, vamos a hacer un pequeño ejemplo con dos entidades. Vamos a tener jugador y equipo. El equipo va a estar compuesto por jugadores, además de algunas cosas más. Y esos modelos, pues bueno, voy a crear su correspondiente carpeta, modelos. Y vamos a empezar creando pues el jugador. Yo creo que voy a crear pues el fichero jugador.dart, como hemos hecho hasta ahora. Y bueno, aquí voy a definir pues la clase, los atributos que va a tener. Lo primero va a ser obviamente importar la biblioteca de Hive, la biblioteca principal, que la tenemos, que ya no tiene que dar ningún problema de haber hecho las dependencias. Aquí vamos a hacer algo nuevo, y es que vamos a definir la directiva part y vamos a definir un fichero, en este caso jugador g.part, donde se va a crear código automáticamente que va a permitir serializar este objeto, o sea, donde va a haber código que nos va a generar automáticamente, donde va a permitir guardar y crear esta clase. Ahora lo enseñaremos con más detalle. Voy a utilizar primitivas propias de Hive, ¿veis? Defino Hive type, pasándole como parámetro un type id, podemos poner desde 0 a 254, yo le pongo el 0, vamos a definir el primer tipo Hive, entonces defino la clase, la clase jugador, clase normal y corriente, y voy definiendo cada uno de los campos. Para ello también tengo que poner una anotación de Hive, pongo ahí Hive field, y voy numerando esos campos. Voy a empezar por el campo 0, que se va a corresponder pues con la cadena nombre. Voy a definir ahora pues su segundo campo, entonces el Hive field 1, tengo que ir haciendo cada una de estas anotaciones por cada uno de los campos de los atributos de la clase. Y tengo ahora pues el campo 1, que es la posición, la cadena posición. Voy a hacer el constructor ahora de la clase jugador. Pongo que son obligatorios tanto nombre como posición para crear un objeto de la clase jugador. Ahora mismo me va a marcar en rojo lo de part jugador.g.dart, lo dejamos así, no hay que preocuparse, lo generará posteriormente y vamos a crear la clase equipo. Para ello
Voy a crear otro fichero Dart, equipo.dart. Para crear esta clase, bueno, pues nos tenemos que plantear que voy a necesitar importar por un lado la librería Hive y por otro jugador.dart, que acabamos de definir, ya que voy a incluir una lista de objetos de la clase jugador. Incluimos también Hive y volvemos a hacer el mismo paso. Utilizamos la directiva part, llamando aquí a part equipo g.dart, y como he explicado anteriormente, posteriormente nos va a generar un código que nos va a permitir serializar esta clase, o sea, escribirla y leerla directamente de JSON-EMA. Y volvemos a declarar Hive type, y en este caso, como type ID, type ID, pues nos ponemos 1. Recuerdo que habíamos utilizado antes el 0, pues definimos otro tipo de datos que queremos almacenar en Hive, pues le damos un tipo nuevo y ya defino la clase. La clase equipo, que va a estar formada por 3 atributos, 3 campos, pues voy utilizando el HiveField. Como campo 0, pues voy a poner también el nombre del equipo. Como HiveField 1, sería nuestro segundo campo, pues voy a poner otra cadena que va a ser el entrenador del equipo. Y por último, como tercero, lo que voy a poner es una lista de jugadores. Vamos a hacer un ejemplo pequeño, sería equivalente a una relación 1n, si estuviéramos hablando de base de datos relacional y de esquemas de diagrama de entidad-relación. ¿Vale? Así que ahí tengo el list jugador y lo voy a llamar jugadores. Con lo cual ahora solo me quedaría hacer el constructor de esta clase. Clase equipo, pues obviamente su constructor con parámetros estaría formado pues por esos 3 parámetros, su correspondiente punto y coma. Para crear esos adaptadores, o sea, jugador adapter o equipo adapter, que me van a permitir acceder a esos datos que hemos comentado antes, tengo que coger ahora y en el programa principal registrar esos adaptadores que se van a generar automáticamente a partir del código que hemos hecho. Para ello voy a modificar el main, voy a ponerlo de tipo asíncrono. Vamos a inicializar los Flutter Bindings, que esto lo hemos hecho anteriormente, lo hemos hecho con Firebase, en el vídeo de Firebase lo tenéis. Vamos a comprobar que están inicializados. Y ahora sí puedo registrar ambos adaptadores, el adaptador jugadores adapter y equipo adapter. Primero, bueno, se me ha olvidado, tengo que importar, obviamente, la librería de Hive y también debería importar tanto jugador como equipo. Vamos a terminar de importar, que nos queda jugador. Y como he dicho ahora, vamos a compilar, vamos a hacer de manera manual y vamos a hacer que nos genere este código, estos adaptadores, que vamos a poner aquí, jugador adapter, ¿veis? Que todavía no lo hemos definido nosotros y sin embargo va a existir, lo vamos a registrar. Y vamos a registrar también equipo adapter, esa clase que no existe pero que va a existir ahora. ¿Veis? Y entonces vamos a escribir esta anotación. Flutter package, ¿veis? Pub ram build runner y build. Con esta orden que vamos a ejecutar, que tenéis aquí escrita, vamos a crear esos adaptadores, que lo que van a hacer los adaptadores es permitirme manejar esos objetos que va a haber en Hive almacenados, que van a conservar la estructura de estas clases. ¿Vale? Y bueno, ha sido correctamente. Y vais a ver ahora como, fijaros, ya tengo que se han creado esos ficheros que hablábamos antes. Aquí tengo un error, no he puesto register adapter, era el error, pero bueno, ya se me han generado bien los ficheros. Tenemos ahí los ficheros equipo.g.dart, ¿no veis?
aquí, y veis que me lo ha generado directamente en la clase equipoadapter, y ahí tenemos los métodos read, write, que me ha generado automáticamente al hacer uso de esa directiva part, de definir con las anotaciones Hive y compilar de esta manera, mediante la terminal. Y ahora vamos a crear pues nuestro provider, nuestro proveedor, o sea, el gestor. Ya que tenemos definidas estas clases, vamos a manejar esa base de datos. Vamos a crear una clase, carpeta provider. Voy a llamarla directamente, bueno, en inglés voy a seguir un poco nomenclatura inglesa. Ahora, equipo provider, podría haberle puesto proveedor, equipo o incluso DAO, capa de acceso a datos de. ¿Qué vamos a hacer en esta clase? Pues simplemente vamos a utilizar, vamos a hacer las operaciones de la base de datos. Operaciones, para eso vamos a utilizar estos adaptadores que vamos a crear. Vamos a hacer los correspondientes import. Voy a poner este import path provider porque vamos a utilizar un tema de las rutas de Android que ya hemos hecho anteriormente, ya hemos utilizado. Voy a, obviamente, a importar Hive. Y bueno, vamos a definir la clase equipo provider. Vamos a definir de manera late el box porque su inicialización va a ser posterior, va a ser tardía, entonces no nos va a dar error si lo ponemos de esta manera. ¿Veis? Entonces, la primera función que voy a hacer, pues inicializar mi box. La primera función, asíncrona, me va a devolver un future bool, ¿veis? Defino que es de tipo asíncrono. Y vamos a poner una variable directorio que vamos a llamar a la función que es asíncrona, el get application support directory, que me va a devolver el directorio, la ruta, vamos a almacenar, mejor dicho, el directorio de esta aplicación en concreto. Entonces yo ahora voy a inicializar Hive con la ruta de este directorio. Para ello hago directorio.path, pongo su correspondiente punto y coma, y el box que habíamos definido antes, ahora lo creo con este await, por eso, y así no me da ningún tipo de problema, y llamo a openbox y le voy a poner, pues no sé, en este caso equiposbox. Voy a llamar a ese box donde vamos a almacenar, ese contenedor donde vamos a almacenar todos estos objetos, y voy a devolver si el box se ha devuelto correctamente. Esta sería la primera operación, sería casi la conexión con la base de datos, podríamos hablar en un modelo antiguo. Aquí pues simplemente inicializar el box, que va a ser pues para la primera vez lo creará y después posteriormente pues nos servirá para conectar con él, para abrirlo. Y vamos a hacer las operaciones del CRUD. Vamos a ir haciendo cada una de las operaciones. La primera que vamos a hacer, todas van a ser de tipo asíncrono. La primera va a ser añadir equipo, que me va a devolver también un future bool. Le vamos a pasar un equipo, va a ser asíncrono, y bueno, va a ser bastante simple porque lo único que vamos a hacer, la operación, vamos a coger de manera asíncrona, vamos a coger ese box y le vamos a añadir mediante el método add un equipo. Y vamos a devolver nuestro vamos a hacerlo sencillo. Con esta operación, pues añadiríamos de manera asíncrona un equipo a esa caja, a ese contenedor que tenemos creado en Hive. Y este tipo de operación pues la vamos a ir repitiendo para hacer cada una de las operaciones básicas de la base de datos. Vamos ahora a leer la otra operación básica que nos devuelva todos los equipos. Para ello nos va a devolver un objeto de tipo map, donde vamos a tener clave, valor, ya sabéis, los equipos nos lo va a devolver en ese formato. Defino ahora un objeto, ya lo pongo de tipo dinámico, map, dynamic, ya sabemos, tipo map, y me va a devolver eso, me voy a llamarlo equipos map porque me va a devolver todos los equipos en formato map, y convierto box to map, lo convierto a map y devuelvo ese objeto. Ya tendríamos dos de las operaciones básicas, la de mostrar, la de leer y la de insertar. Vamos ahora también a devolver otro future bool y vamos a hacer eliminar equipo. Para eliminar equipo lo que voy a hacer es pasarle el índice, voy a llamarlo también la posición, o sea, la posición dentro del box del el objeto, en este caso será un equipo que quiero eliminar. También es una operación sencilla, await box.delete at, borrar la posición que le pasamos como índice.
Vemos true. Vamos ahora a hacer, por último, la modificación. Hemos insertado, hemos mostrado, hemos borrado. Pues vamos a hacer una actualización. Para ello también voy a pasar el índice de la posición en la que se encuentra el equipo y el valor que va a tomar ahora el equipo. Pues simplemente await, box, punto. Y ahora vamos a hacer el put at, poner en la posición que le indicamos como índice ese objeto de tipo equipo que se pasa. También vamos a devolver true en todas estas operaciones. Por último vamos a hacer un dispose, vamos a liberar, cuando necesitemos liberar, pues vamos a liberar esa conexión, o sea, vamos a cerrar esa caja, ese contenedor, ese box de la base de datos Hive. Y aquí tendríamos nuestras operaciones básicas. Tengo aquí un error, si había dejado el int. Tenemos aquí nuestras operaciones básicas que vamos a realizar en la base de datos. Hasta aquí ha sido todo el backend de la operación y vamos a empezar con la parte visual. Para ello, pues bueno, lo primero voy a modificar mi programa principal aquí en el main.dart. Y esta clase, que hasta ahora era una clase stateless widget, mi app, pues lo primero va a ser convertirla en una stateful widget. Voy a hacer un programa fácil, va a tener simplemente dos pantallas, una con un listado, aquí, bueno, ya no va a ser de tipo const, un listado de unos equipos y otra donde se va a crear o se va a editar esos equipos. Entonces, lo primero, bueno, tenemos una stateful widget, pues vamos a crear el estado, ¿no? El objeto de ese estado. Para ello, sobrescribo, como siempre, el método createState. Bueno, simplemente pues voy a crear a MyAppState, lo único que vamos a hacer en este método. Y ya pues puedo ahora definir la clase MyAppState, que obviamente pues va a extender, va a ser del estado de MyApp. Y extiende el estado de MyApp, como cualquier clase stateful widget de las que hemos ido viendo a lo largo de estos vídeos. De este modo, pues bueno, tenemos que empezar ahora a sobreescribir los métodos correspondientes. Vamos a empezar por el initState. Vamos a inicializar esta clase. Simplemente vamos a llamar al initState ahora mismo de la clase padre. Y ahora pues vamos a sobreescribir el método build, que es el método más habitual. Para ello, bueno, va a devolver obviamente un widget, un objeto de la clase widget. Vamos con el método build, que como siempre, pues bueno, tiene un objeto de build context, además context. Y ahí tenemos el objeto. Se trata de mostrar aquí pues, el listado de equipos. Para ello, bueno, nosotros vamos a utilizar una material app, como hemos hecho hasta ahora. Esto es lo habitual como título de esta material app. Bueno, vamos a poner demo Hive. Vamos a poner un theme data, o sea, un theme que va a ser un objeto theme data. Bueno, lo único que vamos a poner es vamos a jugar con los tonos de azules, como actualmente casi como bueno, como viene por defecto para el primary swatch. Elegimos colors blue. Vamos a definir ahora la ruta inicial. Vamos a hacerlo con ruta con nombre esta vez. Vamos a poner, voy a dejar aquí ahora mismo
vacío y las rutas, porque para ello vamos a trabajar ahora nosotros en otro fichero que se va a llamar, lo voy a llamar listar.dart, que va a ser una de las dos pantallas que vamos a tener. Vamos a tener una de listar y otra de editar o crear. Entonces aquí tengo mi fichero listar.dart, que va a ser un fichero ahora mismo vacío, que no tengo nada, y lo que voy a hacer es mostrar todos esos ficheros. Pongo, ¿veis? Clase listar, pero, bueno, antes de ponerme directamente con la clase a definir la clase, lo primero que tendría que hacer sería importar, obviamente. Vamos a hacer los correspondientes import. Tengo que aquí hacer import de primero de Flutter Material para poder hacer uso de estos widgets que vamos a utilizar. Y bueno, aquí en general las clases que se van a ir utilizando pues van a ser siempre la biblioteca de Hive y las correspondientes modelos. Eso, el conector con la base de datos, nuestro equipo provider. Mi proveedor con el equipo para llevar a cabo bien esas operaciones de conexión con la base de datos Hive. La clase de listar pues también va a ser una stateful widget. Va a ir poniendo variar en el tiempo cuando hagamos operaciones sobre esa base de datos. Y vamos a poner nombre ruta, que va a ser la ruta para acceder a este widget. ¿Vale? Entonces le voy a poner de tipo static, constante, va a ser listar, y esta ruta va a ser la que vamos a utilizar en el programa main para acceder. Así que vuelvo al main, donde lo hemos dejado. ¿Vale? Y ahora, como ruta inicial, voy a indicar que es esa. Voy a poner que es listar.nombre de ruta. Y en las rutas pues voy a indicar que para alcanzar esa ruta pues habrá que llamar al widget de listar. Bueno, lo primero que tengo que hacer obviamente es importar listar para que no me dé error y pueda encontrar esa constante que hemos llamado nombre ruta. Pues ahora en la ruta voy a definir que listar nombre ruta pues se corresponde con el widget listar. Entonces, cuando yo indico arriba la lista de nombre, que vamos ahí a listar nombre ruta, pues ahí abajo él encuentra que listar nombre ruta se corresponde con el widget listar. Y bueno, ya pues puedo ir siguiendo definiendo este widget en el que vamos a mostrar el listado. Claro, como es un stateful widget, lo primero vamos a hacer el create state, vamos a crear el correspondiente estado, que voy a llamar listar state. Y ahora pues vamos a definir esa clase listar state que va a heredar, va a extender el estado, en este caso de listar. Ahora nos toca, como siempre en estos procesos, pues vamos a ir sobreescribiendo las diferentes clases. Pero para antes, primero vamos a crear un objeto que nos va a conectar con la base de datos, un objeto de tipo equipo provider. Con este objeto es el que vamos a llevar a cabo la conexión para listar los equipos y poder mostrarlo, que le va a ser la función principal de esta pantalla, de este widget que estamos definiendo. Voy a sobreescribir el método dispose, en el que para lo que voy a hacer uso primero del dispose de la clase padre, pero también del dispose que yo había definido en equipo provider, en el que cerraba la conexión con la base de datos y liberaba esos recursos. Aquí es donde lo vamos a invocar. Bueno, vamos a seguir y ahora pues obviamente vamos ya a sobreescribir la clase build, la más habitual, que va a devolver su correspondiente widget. Esta clase, bueno, vamos a devolver el scaffold, esa estructura básica de una app en Material, que ya sabemos que tiene unas partes básicas, ¿no? Tiene su
addBar, su body. Entonces, como addBar, vamos a poner un objeto addBar que como título pues, va a tener el texto equipos. Vamos a mostrar clubes de fútbol, como hemos dicho. Aquí no le he puesto el widget text. Y en el body pues vamos a llamar a un Future Builder, que ya hemos visto anteriormente en otros vídeos cómo construíamos objetos con el Future Builder. Como objeto Future, con la llamada que vamos a hacer, pues va a ser, vamos a llamar en nuestro objeto equipo provider, vamos a llamar al inicializar box, ¿vale? Vamos a empezar a esa conexión y en el builder lo que vamos a hacer es recorrer los objetos, ¿vale? que tendremos dos, bueno, tenemos aquí dos parámetros, contexto y snapshot, casi que podría poner snapshot, sí, con la S mayúscula. Vamos a cambiarlo, es una tontería, pero vamos a poner la S mayúscula. Lo que vamos a comprobar es si tenemos primero, en este caso, si se ha realizado conexión, eso nos va a devolver este objeto snapshot. Vamos a ver si ha habido conexión y luego si tenemos conexión, pues bueno, si se nos han retornado datos o no. Si no ha habido todavía conexión o si no se nos han retornado datos, vamos a poner un container vacío y ya está. Sí, vamos a ver. Entonces, si tenemos conexión, vamos a llamar a equipo provider.box length. Vamos a comprobar, vamos a hacer aquí una condición, vamos a comprobar que la longitud sea menor que 1. O sea, si nos han devuelto 0 datos, lo que vamos a hacer es mostrar simplemente un container vacío. Esa es la comprobación que estamos haciendo mediante esta abreviatura. Y si no, ponemos ahora nuestros respectivos 2 puntos, pues lo que vamos a hacer es mostrar ese listado de equipos. Pues para ello llamamos al método leerEquipos, que ahora mismo está definido, lo he definido aquí como privado, en el que haremos uso de las operaciones que hemos definido en el provider. Le pasaré el contexto, obviamente, porque vamos a modificar, ya lo sé de antemano, y bueno, ahora lo definiré. He puesto la llamada del método, cómo se va a invocar, pero bueno, dejo ahora mismo y vamos a hacer la definición del método antes de ponerme a pasar parámetros. Bueno, voy a devolver el container, también voy a cerrar por si no entrase aquí, si no tuviese datos, devolvemos un container. Y ahora sí, voy a definir el método leerEquipos, que hemos dicho, que me va a devolver un listView, donde tenemos leerEquipos, y sí, bueno, voy a poner que hay que pasarle un build context, aunque antes he dudado si ponerlo o no. Obviamente vamos a modificar la vista, vamos a poner el context. Y pues va a ser la operación habitual de un build context. Vamos a ir recorriendo esa lista y vamos a ir creando list style por cada uno de ellos, ¿vale? Lo habitual que hemos hecho hasta ahora con otros datos. Para ello voy a almacenar en equipos map los equipos que hay en formato map, ¿veis? Entonces llamamos a leerEquipos, que me devolvía el recorrido en formato map. Y yo me voy a quedar ahora nada más con las claves. Me voy a quedarme dentro de esos equipos, de esos mapas que van a tener dos partes, el clave y valor. Me voy a quedar con las claves. Para ello llamo al método equiposmap.keys. O sea, me quedo con esa parte. Y vamos con el listViewBuilder, que va a construir este listView, donde, bueno, nos pone ya de primera, nos da por el método itemBuilder, aquí nos ayuda, pero vamos a nosotros primero a poner el item count. Recordamos que siempre la item count, itemBuilder era lo importante. Entonces, item count, pues equipos math, pues vamos a mirar la longitud de equipos math. Vamos a mostrar tantos datos como longitud tenga nuestro objeto equipos math. Y ahora, pues vamos a ir en el itemBuilder, vamos a ir construyendo list styles, objetos list style con cada uno de los que hay almacenados. Para ello voy a tener parámetros de estado el context y un índice, índice de equipos, que va a ir creciendo, mostrando cada una de esas posiciones.
Y lo que vais teniendo que coger es cada uno de esos equipos. Para ello, primero os traigo la clave del equipo en cuestión. Dentro de clave equipo voy a coger el dato de la posición, el element add de este índice. O sea, vamos a ir recorriendo ese índice, pues voy escogiendo la clave de ese equipo en particular. Y sabiendo la clave, pues ya sí puedo traerme el equipo de esa base, de ese equipos map que hemos formado antes. O sea, sabiendo la posición, pues ya, y como mejor dicho, la clave, no la posición, sabiendo la clave, en la variable equipo voy a tener el equipo que vamos a mostrar. Ahora ya sí puedo mostrar gráficamente esos datos. Vamos a poner un container para mostrar esos datos. Vamos a darle un... Bueno, no me quiero entretener mucho en decoración, sino a veces alguno me dice que lo abrevie el parte de decoración va a ser mínimo para que si no luego no se va a ver. Voy a marcar nada más los bordes. ¿Vale? Si no, he hecho antes una prueba y sin el borde de verdad es que no queda bastante mal. Así que voy a poner un color gris con una, o sea, un negro con una cierta no 100% de opacidad, y ya sí que pongo, pues bueno, el correspondiente list style que hablábamos antes, que sabemos que es la mejor manera para representar cada uno de los elementos que componen un list view. Voy a encapsular el texto dentro de un gesture detector para que cuando se pulse sobre él nos lleve a la pantalla editar. Entonces, dentro del gesture detector, como hijo, vamos a poner el texto, simplemente el nombre del equipo y el entrenador. ¿Vale? Para eso utilizo llave equipo.nombre /n para que me salte debajo, la línea de abajo, y en la línea de abajo pues mostraremos el nombre del entrenador. Eso lo haremos también pues del mismo modo, haremos un equipo nombre. Equipo entrenador, perdón. Voy a ponerlo en negrita. Breve. Pongo simplemente aquí un poco de negrita. No quiero hacer un diseño espectacular porque los vídeos son muy largos, pero sí que a veces si no pongo nada de esto es que ni se entiende la explicación. Así que un font weight bold, ¿vale? Simplemente para que el texto salga en negrita. Y ahora el evento onTap, lo que vamos a hacer es llamar a editar ese equipo en el que se toca. ¿Veis? OnTap, voy a llevar a Navigator Push, donde paso el contexto y vamos a tener que poner una nueva ruta, ¿no veis? Material Page Route, a la nuevo widget que voy a tener que definir para poder controlar y mostrar esa edición o creación de un equipo. Entonces aquí en el context, pues bueno, pues tendría que llamar ahora, voy a poner editar, que es el que voy a crear, pero que bueno, podría seguir ahora mismo aquí escribiendo, pero lo más lógico es crear en este momento ya editar.dart. O sea, voy a crear esa otro widget, esa otra pantalla o esa otra vista que va a tener mi app. Lo mismo que anteriormente, vamos empezando haciendo los típicos import de material y de los modelos y de la conexión con la base de datos. Vamos ahora con los diferentes modelos, bueno, con listar, obviamente. Ya que me ha aparecido en el listado, lo he seleccionado. Voy a ordenarlo esto un poco. Voy a poner primero las de diseño, el material, y vamos a ver. Voy a definir la clase editar, que va a ser también una stateful widget. Todo en este ejemplo hemos trabajado sobre stateful widget, porque puede variar la pantalla. En este caso, una pantalla de edición siempre cambia, va cambiando el texto de nuestros campos de texto y demás.
Voy a poner también una ruta para que me lleve a esta página, se va a llamar editar, es lo mismo que hemos hecho anteriormente. Y voy a poner también un objeto que va a ser el equipo que vamos a editar. Estoy poniendo ya los diferentes controladores, los diferentes atributos que va a tener, el índice del equipo y si vamos a guardar o no. Si esto me va a servir este booleano para comprobar luego si es un objeto que vamos a crear nuevo o si estamos editando un equipo, ¿de acuerdo? Ese booleano que vamos a hacer. Hago el correspondiente constructor. A índice equipo le he puesto la interrogación para la comprobación del valor null, ¿vale? Para admitir el valor null. Y el correspondiente constructor tenéis ahí con sus parámetros. Vamos ya con la creación de el estado. Estamos en un stateful widget, pues tenemos que hacer create state y vamos a definir pues editar state, que obviamente pues va a heredar de state editor. Voy a poner un objeto de tipo controles pues para poner un scroll. Esto lo vimos también en el anterior vídeo, porque vaya que me salga la pantalla verticalmente, pues voy a poner un control de scroller para que podamos mover con el uso del dedo y vamos a poner nuestra conexión, nuestro equipo provider para hacer esa conexión con la base de datos. Esto es siempre más o menos lo mismo, si os fijáis. Vamos a hacer el initState, vamos a sobreescribir el método de initState. En este caso vamos a llamar al constructor, o sea, al initState de la clase padre. Y bueno, vamos a seguir sobreescribiendo los métodos y vamos a hacer también un dispose, igual que hemos hecho en la clase anterior. Vamos a llamar al dispose de la clase padre y bueno, podríamos también hacer aquí el liberar la conexión, aunque aquí estaríamos ya dentro del install. Por ahora la voy a dejar. En widget build vamos a pasar el contexto como siempre y lo que vamos a hacer es mostrar un formulario. Para ello, entonces, form key, recordamos, siempre tenemos esa clave global que se le da al formulario, que la almacenamos. De forma de proceder ya lo hemos hecho anteriormente con los formularios que hemos ido haciendo. Tenemos nuestro objeto equipo provider que inicializamos para la conexión. Y vamos a poner nuestro objeto de tipo scaffold, igual que hicimos antes. Sabemos que scaffold está compuesto normalmente por appbar, por home y bueno, puede tener otros como floating action button, que aquí vamos a hacer uso de él. Como appbar, pues vamos a comprobar, porque si estamos en modo de edición, como título de esta pantalla vamos a poner el nombre del equipo. Pero si es en modo creación, vamos a poner equipo nuevo. ¿Vale? Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comprobar el valor del índice del equipo. Si el índice del equipo es distinto de null, es porque ese equipo ya está almacenado, entonces mostraremos el valor de ese equipo, el nombre de ese equipo. Si no es así, mostraremos pues el mensaje equipo nuevo. Ahí tenemos ya el nombre, lo mostramos si es distinto de null, y si es null, pues ponemos equipo nuevo. Esto ya lo hemos hecho anteriormente, utilizar esa pantalla tanto para edición como para creación. No es la primera vez que lo hago en estos vídeos. Y ahora, pues, en el body, pues vamos con ese formulario. ¿Vale? Ese formulario va a tener dos campos de texto, para el nombre y el entrenador, y luego vamos a meter otros campos dentro para el nombre de los jugadores. Vamos a hacer solo 3 jugadores, podríamos hacer el número que quisiéramos. Yo creo que con 3 es más que suficiente. ¿De acuerdo? Vamos a poner unos márgenes en los laterales, para ello como el simétrico horizontal. Luego ampliaremos esto para lo de los jugadores, pero en principio nosotros ahora mismo el margen de 20. Y
como hijo, me he escrito mal, me falta la coma, y, bueno, y como hijo, pues lo que he dicho, vamos a hacer ahora los dos campos de texto. Esto, claro, tenemos que hacer un diseño que quede en una debajo de otra y demás. Entonces, pues recurrimos a la habitual column que me va a permitir poner los widgets uno debajo de otro. Children, pues bueno, va a ser un listado de widgets. Y como primer widget, pues ahí tenéis un text form field. Vamos a hacer, esto se va a repetir 2 veces, es prácticamente lo mismo. Como decoración del primero, pues nada más que el texto que le acompaña. O sea, vamos a ponerle una etiqueta de nombre, para que sepamos que es donde hay que escribir el nombre del equipo. Como valor inicial, pues bueno, vamos a coger el valor que tiene el nombre del equipo. Cuando sea creación, lo que vamos a hacer es primero crear un objeto que como nombre va a tener la cadena vacía, o sea, lo que vamos a mostrar es la cadena vacía. Cuando sea edición, pues como ya tiene un valor anterior, pues va a mostrar el valor del nombre, ¿vale? Entonces, cuando creemos después el equipo, lo que haremos es pasarle un objeto vacío. Y bueno, cuando se guarde, lo que vamos a hacer es ese nuevo valor que haya en el campo, pues con ese valor que hay ahí, lo que vamos a hacer es pasárselo a ese nuevo equipo. O sea, vamos a coger que cuando haya un nuevo nombre, pues el equipo nuevo nombre, el widget, o sea, el campo nombre del equipo, pues va a ser lo que hay en este campo de edición. Y lo mismo exactamente vamos a hacer para entrenador. Primero pongo la etiqueta, el valor inicial, como ha sucedido antes, pues el valor inicial va a ser el valor del objeto equipo, pues el valor del campo entrenador. Como he dicho, en caso de que estemos creando, nosotros previamente habremos creado ese objeto y será cadena vacía, o sea, no mostrará nada. Si en caso de que sea edición, pues tomará el valor que tomaba inicialmente. Y cuando se guarde, pues se actualizará con el valor que haya en este campo. Bueno, vamos a poner ahora un sized box. Debajo vamos a mostrar para introducir el nombre y la posición de 3 jugadores. ¿Vale? Vamos a ponerle una altura de 200 y lo que vamos a mostrar ahora es un list view. Voy a utilizar para no tener muchos problemas un list view builder y voy a ir construyendo estos listados que vais recorriendo esos jugadores. Recordamos que jugadores estaba dentro de equipo en un list. Entonces vamos a poner 3 jugadores, como he dicho antes. Vamos a poner que pueda haber scroll. Para ello ya hemos definido antes ese objeto privado controller. Ahí, que lo vamos a asociar. Y vamos a hacer nuestro correspondiente item builder para poder ir mostrando esto. Entonces tenemos nuestro índice que va a ir recorriendo cada uno de los elementos. Recuerdo hasta 3 elementos. Y vamos a ir tomando pues cada uno de los jugadores que componen el equipo. Para ello jugador va a ser lo que hay en equipo, en la lista de jugadores, pues la posición del índice. Es recorrer simplemente esa lista. Y ahora vamos a hacer una fila, porque quiero que aparezcan a la misma altura un campo de edición para poner el nombre y un campo para poner la posición en la que juega. Es repetir lo que habíamos hecho antes de los dos text form field prácticamente, pero ahora lo vamos a hacer en horizontal y con 2 campos distintos. Ahora nos estamos refiriendo a jugador, vamos a poner cada uno de ellos. Bueno, pongo un margen, le doy una altura a ese contenedor y un ancho, que vamos a ir ahora, luego mostraréis, esto ya lo he probado antes, para que quede un diseño simple, pero que se vea la diferencia.
y vamos a poner pues esos dos text form field que vamos a necesitar. Vamos con el primero. De decoración, pues simplemente la etiqueta, donde vamos a poner pues que indique a la gente que es el nombre del jugador. Valor inicial, pues el valor inicial de que tuviera el jugador. Lo mismo que antes, la primera vez, cuando sea para crear, crearemos un objeto que contendrá jugadores y que esos jugadores su nombre y su posición será la cadena vacía. Y cuando se le dé a guardar, pues el valor que haya en nuestros formularios pasará a ser el que hay ahí en el widget. Esto mismo que hemos hecho para el nombre del jugador, lo mismo, vamos a repetirlo tal cual prácticamente, vamos a variar un poco el ancho para el campo de la posición. Vamos a poner un margen horizontal simétrico. Vamos a ponerle su altura, la misma, para que se quede paralelo, o sea, continúe en la misma línea que el campo del nombre. Un ancho no hay 120 sobre el 160 que tenía anteriormente el nombre. Y como hijo, pues el text form field correspondiente. Como decoración, pues nada más que la etiqueta posición, para que sepamos que estamos hablando de poner la posición del jugador. Vale, un tipo entero y ya está. Initial value, el valor inicial, pues lo mismo. El valor que tiene el objeto en ese momento. Cuando es la primera vez, ya lo he explicado, en todos los objetos anteriores va a valer la cadena vacía, no va a haber ningún valor porque acabamos de crear ese objeto. Y cuando se guarde, pues lo que haya escrito en el formulario pasará a ser lo que tome en el objeto equipo, o sea, dentro de la lista jugadores, dentro del objeto equipo del widget. Voy a, en esta pantalla, vamos a hacer tranquilo, lo único que voy a poner para no complicarme mucho, voy a hacer en un botón, un flat action button, un botón acción de esto, un botón flotante, voy a poner un icono de guardar y para poder guardar los datos. No voy a hacer un diseño complejo porque ya bastante nos vamos a un vídeo de 1 hora y no quiero alargarme más. Entonces, cuando se pulse el botón, pues vamos a llamar a guardar, vamos a intentar hacer todas estas operaciones y vamos a llamar, si guardar, recuerdo que era esa variable booleana en la que distinguíamos si era editar o crear, le he puesto quizá otro, no me estoy dando cuenta, pero bueno, ya no voy a cambiarlo, añadimos equipo, ¿vale? Y si no, actualizamos. Entonces pasamos también la posición del equipo. ¿Vale? Voy a hacer unos métodos para llamar a esos métodos que tenemos en la clase provider. He visto que me está dando error ahora mismo porque todavía no los tengo definidos, los voy a definir ahora mismo. Simplemente van a ser métodos que van a llamar a la clase, al equipo provider, pasándole para guardar o actualizar el equipo. ¿Veis? Ahí tenemos, esto voy a ponerlo un poco más claro, en varias líneas que me ocupan más de una. Entonces, si guardar es true, añadiremos equipo, y si es false, pues actualizaremos el equipo. El booleano nos ha servido simplemente para eso. Entonces, bueno, vamos a definir ahora estos dos métodos que no hemos hecho hasta ahora. Vamos con ellos. Añadir equipo. Un void, aunque no lo haya puesto, da lo mismo. Equipo provider, vamos a llamarle add y vamos a añadir, añadir equipo y vamos a poner ese equipo que me han pasado, ¿vale? Y volveríamos a la página principal, a la de listar. Eso es lo único que va a hacer este método.
con el push named, eso que la ruta a la que nos vamos a ir es a la ruta de listar. Y lo mismo vamos a hacer con actualizar equipo, donde necesitamos una posición, un índice, para saber qué objeto es el que vamos a actualizar en ese box y pues la posición en la que se va a actualizar. Entonces, equipo provider, llamamos a actualizar equipo, pasándole el índice y pasándole el correspondiente equipo. Y volveríamos a llamar a navigator push named, o sea, bueno, vamos con ruta, con nombre, y vamos a ponerle la ruta también de listar. Y la pantalla de editar estaría lista. Vamos a ir viendo si hay algún error, que me está marcando algún error. Vamos a comprobarlo. Normalmente siempre muchas veces me falta eso. Un punto y coma es muy habitual que haya puesto un return y no me haya acordado. Me suele pasar como era este caso con este row. Tengo este guardar también que me lo está mostrando en rojo. Y, bueno, ahora con el valor del tema de los booleanos no había puesto que este era obligatorio, este valor. Cuando ponga que es obligatorio, ahora con la seguridad con este valor es null que toma Dart, estas cosas son muy importantes. Y otro error, aquí tengo en controller que me da error. Vamos a ver si lo tenemos bien definido. Y aquí está el error. No lo he inicializado, no he llamado al constructor. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que ya no hay ningún error en la clase editar y podríamos volver a la clase listar, que sabemos que cuando se pulse sobre uno de los equipos, pues nos llevará a esa pantalla. Vamos a pasarle los tres parámetros que hemos puesto en la clase editar, el equipo sobre el que se pulsa, el índice, o sea, el número de orden dentro de ese box, que lo necesitamos para poder evitar, o sea, para poder editar. Y vamos a pasarle en el log guardar, vamos a poner false, pues porque no vamos a guardar, no vamos a crearlo, es simplemente para editar. Vamos a ver, me marca algún error. Voy a comprobarlo. Claro, claro que me marco tengo que importar obviamente editar, que lo he hecho posteriormente, para que me reconozca ese widget, esa clase. Vamos a editar .dart y ahora pues no me debería dar ningún tipo de error. Pues yo creo que sí, que ya está esto correcto. Bueno, pues voy a ponerle, perdón, vamos a poner un icono, vamos a poner el icono de borrar para poder eliminar un equipo. Ya está correcto lo anterior, pero vamos a añadirle un botón en cada uno de los list style. Cada una de las finas vamos a poner detrás del nombre del equipo y el entrenador vamos a poner un icono con el icono de borrar, y que claro, cuando se pulse pues simplemente lo que vamos a hacer es modificar el listado de los equipos. Vamos a borrar en la base de datos el correspondiente equipo. Para ello pongo la clase y computo, me está dando error. No, claro, no he definido aún el método de cuando se pulse, pues obviamente da el error, no es que esté nada mal. Ya llevo mucho rato y ya me voy despistando más. Bueno, pues cuando se pulse ya desaparece el error, ¿veis? Vamos a hacer el método.
Lo único, pues simplemente vamos a llamar a equipo provider, punto, y le vamos a pasar en delete at, vamos a pasarle esa posición. Para eso ya vamos a llamar al método privado, eliminar equipo, que vamos a definir ahora mismo, y voy a llamar a setState. No va a hacer nada, pero vamos a provocar que se recargue la página y entonces pues desaparecerá de nuestro listado el equipo. O sea, si no hacemos esto, en el objeto desaparece, pero en la vista no. Es bastante importante este tipo de cosas. Recordad que estamos en un stateful widget por esto mismo, porque la lista puede modificarse sobre la marcha. Vamos a hacer entonces el método eliminar equipo. Vamos a ponerle el índice equipo provider punto eliminar equipo, pasándosele pues, el índice que hay dentro del objeto box, y lo voy a poner en su posición correcta porque no lo había puesto, lo había metido donde no era, por eso me aparecía en gris. Ya está ahí fuera del otro método. Ya tenemos el método eliminar equipo con su color habitual, y vamos a comprobar que todo está bien. Pues bueno, voy a lanzar ya el emulador. Vamos a probar este programa. Vamos a simplemente, pues bueno, a ejecutarlo, a ver qué aparece. Bueno, vamos a decir primero que permitamos la depuración, y una vez que está activo, vamos a ver la instalación, y ahí me aparece el programa y me estoy dando cuenta de un error. Estas son las cosas de hacerlo en directo, y es que no tiene botón de añadir equipos. No he terminado todavía el programa. Aquí en esta pantalla, en la de listar, pues tengo obviamente que añadir un botón para llamar a añadir equipo. Así que voy a poner aquí un floating action button, lo mismo que habíamos hecho antes en borrar. Voy a mostrar con su correspondiente icono, el típico más de añadir, el típico botón flotante, donde simplemente, pues bueno, lo que vamos a hacer en este botón es crear un objeto vacío, y ese objeto vacío es el que vamos a pasar a la pantalla, al widget editar. Eso es todo lo que vamos a hacer. Aquí tenemos el onPressed, y vamos, pues eso, vamos a crear un objeto vacío, un objeto de equipo, que va a estar compuesto también por 3 jugadores, un nombre del equipo y un entrenador, y todos esos campos pues van a ser, en este caso, cadenas vacías. Voy a crear 3 jugadores con sus nombres y sus posiciones a cadena vacía. Hubiera tardado menos copiando y pegando. Lo voy a hacer en este caso sí. Voy a copiar, voy a pegar, vamos a llamarlo jugador 3. Y ahora pues vamos a crear el objeto equipo, que también lo vamos a crear con cadenas vacías, y le añadiremos a esos 3 jugadores. Como he dicho antes, podríamos poner cualquier número de jugadores. Podríamos haber cambiado simplemente en el ítem builder anterior de la pantalla de editar, en vez de 3 hubiéramos puesto el número de jugadores que hubiéramos querido, y aquí pues simplemente creamos el número de jugadores que hubiéramos necesitado con eso. Incluso se hubiera podido optimizar con bucle y demás. No es el objetivo de este vídeo. Yo creo que con 3 jugadores quedan más que bien explicados. Ahí veis cómo estoy añadiendo a la lista jugadores en la misma sentencia. Estoy llamando a jugador 1, jugador 2 y jugador 3 usando estos dobles puntos. Y ahora, una vez que tengo creado ese objeto equipo que incluye los 3 jugadores con la cadena vacía y el nombre y el entrenador con la cadena vacía, pues simplemente lo que hago es introducir la llamada al navigator push, como en cualquier otro caso, pasándole ese objeto para el editar.
teníamos 3 parámetros, recuerdo, equipo, el índice de equipo, en este caso es null, porque es la diferencia, estamos creando, ¿vale? Y el guardar, que en este caso era true, lo dije, podía haberlo cambiado quizá el nombre, a esta altura del vídeo no voy a hacerlo. Vamos a probar con el hot reload, vamos a probar si funciona. Ahí tenemos el botón del más, lo pulso, me tiene que mostrar esta pantalla, veis, de edición, donde puedo poner el nombre. Obviamente yo voy a poner Granada Club de Fútbol, entrenador actual Robert Moreno, y voy a seleccionar, bueno, voy a poner 3 jugadores del equipo. Voy a poner a Jorge Molina de delantero, voy a poner a Montoro, por ejemplo, de centrocampista, y voy a poner un defensa, voy a poner a Germán, voy a poner también el portero, Simiano, pero bueno. Le doy a guardar y veis, me aparece ya el listado y me aparece Granada Club de Fútbol, entrenador Robert Moreno. Voy a crear otro, voy a crear el Real Madrid porque es el más conocido. No. Y vamos a poner entrenador Ancelotti, vamos a poner 3 jugadores, Benzema, por ejemplo, delantero, Kroos, voy a haber puesto también a Modric de centrocampista y un defensa. Ahora ya que no está Ramos, no sé, bueno, Alaba este mismo, podríamos fichar o de defensa. Esto lo tengo, ejemplo, lo creo para precisamente probar el borrado del equipo. Y si pulso sobre Granada me muestra los detalles y veis, podría editarlo pues simplemente cambiando el valor y pues, dando de nuevo a guardar. Es bastante sencillo. Vamos a quitar, por ejemplo, una modificación pequeña, voy a quitar lo del club de fútbol, vamos a dejar solo Granada. Vamos a guardar, me llevo a la pantalla, ¿veis? Esta se ha refrescado la pantalla y está eso. Y ya está, espero que os haya sido interesante este vídeo. Hemos intentado que sea didáctico, intentado que sea útil, es un poco largo, espero que no os disguste mucho. Y que nada, ya sabéis, si os ha gustado, pues darle a suscribirse, darle a me gusta y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.